Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos, amigos? Una tarde más aquí desde Madrid, España. Inés Drexel, alemana, afincada en España. No sé de dónde soy, sinceramente, y tampoco creo que importe mucho. Desde que me dedico al crecimiento personal, estoy viendo y observando, que es una cosa que siempre me ha gustado hacer, que hay muchas creencias, hay muchas diferentes culturas, pero al final los seres humanos somos todos iguales. Y eso es una cosa que de verdad que me doy cuenta cada día, porque al final las preocupaciones son las mismas. Y yo creo que al final el sentido de la vida es el mismo, ¿no? El seguir nuestros sueños, el alcanzar de verdad lo que nuestro corazón nos dice en el día a día. Entonces, bueno, pues una vez más, hoy quería hablaros de un tema, pues, ¿por qué no? Del tema del dinero, ¿no? Del tema de la energía del dinero, que el dinero es energía. Y os lo puedo decir a ciencia muy cierta, porque en mi propia vida y en mi propio entorno tengo personas con las que he trabajado tanto a nivel terapia como también personas que tengo en mi entorno. Algunos tienen mucho dinero y otros tienen muy poco dinero. También en mis viajes, también en mis terapias, también en mis talleres, en mis cursos, me he encontrado, pues seguro que algunos de vosotros sabéis que yo comencé con Secretos de Prosperidad, concretamente cuando me formé con el doctor Edmundo Velasco en la Escuela Superior de PNL y en concreto en los instructores en Miami, los primeros instructores creo que se crearon, pues ahí en concreto pues nos enfocamos en secretos de prosperidad. Y qué mejor que secretos de prosperidad hoy hablaros del tema del dinero, porque ahí es cuando nos damos cuenta, wow, o sea, qué cantidad de personas, perdón, porque estoy aquí toqueteando la cámara, qué cantidad de personas estamos o están donde están sencillamente porque no están permitiendo la abundancia en su vida. Pero también al revés, porque el dinero es una energía. Y cuando contemplamos el dinero como una auténtica energía, como puede ser también la salud, que es una energía, como es el amor, que es una energía, como es tantas y tantas cosas que son energías al final. La energía es, yo creo que sabemos muy poco y por eso este mundo es tan fascinante y cada día es más fascinante. Yo cada día tengo más ganas de vivir, de disfrutar de cada momento, de cada instante en esta vida. Os puedo asegurar, fijaos, el otro día escuché en un programa que me pareció muy interesante, fijaos, una tabla de madera, el ebanista, cuando yo, por ejemplo, preparo mis tablas de madera, en concreto para las técnicas de alto impacto, para romperlas después y romper con nuestras creencias, pues esa tabla de madera tiene un montón de átomos, pero dentro no hay nada. Es decir, incluso la mayor parte de esa tabla de madera no es nada. ¿Y qué puede ser que sea nada y que al final haga que eso se convierta en una tabla de madera? La energía. La energía es al final lo que hace que algo se convierta en materia. De hecho, yo pienso que primero creemos, luego creamos. Y eso es importantísimo que lo tengamos claro. De hecho, la fe mueve montañas, pero también a través de nosotros, no delegándoselo a un ser superior, que por supuesto siempre estará al final en su mano, para aquellos que son creyentes, por supuesto, pero lo más importante es también a través de nosotros. También está la acción por nuestra parte. Y eso es muy importante que lo tengamos claro desde el primero hasta el último momento. Entonces, como bien digo, la energía del dinero es un tema que a mí me parecía muy interesante, sobre todo porque cuando lo enfocamos desde el punto de la energía, comprendemos qué es lo que está pasando. Como bien os digo ejemplos de, por ejemplo, personas que vamos a ir en parte, voy a sacar mi chuleta en concreto de lo que yo voy preparándome siempre de estos programas, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero yo ese dinero? Yo cuando alguna vez que he trabajado y me han dicho, pues sobre todo las personas que leen el famoso libro El Secreto, donde está el famoso cheque y tantos coaches que andan por ahí que dicen, ponte tu cheque de no sé cuántos para imaginarte cómo vas a lograrlo, ¿no? Y sí, en parte está bien, porque creer es crear, pero realmente cuando yo también trabajo específicamente, cuando trabajamos en el coaching específicamente, qué es lo que quiero conseguir en esta vida, qué es lo que realmente me interesa alcanzar. Cuando yo digo que
quiero ese cheque de 100.000 dólares, o yo quiero ese cheque de X, o ese dinero, ¿qué hay detrás? Eso es lo importante, porque a lo mejor le estamos poniendo un nombre a algo que en este caso sea el dinero, le estamos poniendo un sueño, toda nuestra ilusión, todo nuestro esfuerzo para llegar ahí, y a lo mejor lo que estamos buscando en realidad es el reconocimiento, a lo mejor lo que estamos buscando es el amor, a lo mejor lo que estamos buscando en concreto es la superioridad, fíjate, a lo mejor estamos buscando en concreto. Entonces es muy importante primero que identifiquemos si yo quiero tener esa abundancia, que además realmente nos corresponde a cada uno de nosotros en este planeta, estar en la abundancia, pero la tendremos en el momento que creamos en ella y la tendremos en el momento que estemos al 100% conectados con ella y convencidos totalmente de que también la merecemos. Como bien digo, hay un montón de gente que de alguna forma no se creen que tienen un problema, no se creen que lo merecen. ¿Cuántos terapeutas he encontrado en esta vida también, por ejemplo, que luego no cobran? Luego a la hora de la verdad no se atreven a pedir dinero, ¿no? Porque como están haciendo algo que les gusta y tienen una grabación mental y a lo mejor incluso te resuena, porque a lo mejor te dedicas a ello y te das cuenta de, ay, esto es lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces de repente llegan a ser terapeutas, es algo que les gusta, a mí personalmente me pasó al principio, donde yo decía, no es posible, no es posible que yo esté realmente disfrutando de mi trabajo, no es posible que yo esté ganando dinero por algo que me ha encantado hacer siempre. Y entonces no son capaces de cobrar, no son capaces de hacerse valer y de permitir de alguna forma que eso se compense económicamente. Porque, pues sí, aunque el dinero es energía, aunque el dinero no es todo para nada, pero siempre es el ver el valor de las cosas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me encanta hacer es el valor de las cosas. Yo, ha habido personas en concreto que me han dicho, oye, mira, tenemos un grupo de amigos, somos tantos, podrías venir aquí, darnos un curso. Y entonces yo ya valoro si me interesa, si me apetece, si con ese dinero que me están ofreciendo me compensa, por ejemplo. Es decir, estoy de alguna forma valorando, pero no con una tarifa fija, sino valorando si a mí, en mi corazón, me compensa, si a mí me estás dando el honor y el respeto concreto de lo que yo te estoy ofreciendo y me estás demostrando de alguna forma el respeto. Entonces puede ser la moneda de cambio el dinero, pero también puede ser como moneda de cambio me puedas decir, oye, mira, me interesa que des un curso, que hagas unas horas, o qué me podrías dar por esto. Entonces es hacernos valer. Eso es muy importante, sobre todo para nosotros mismos, para nuestra conciencia. Porque ¿qué está pasando si no nos hacemos valer, si no valoramos, si no permitimos que nos paguen, por ejemplo, por nuestro servicio? Donde a lo mejor esa persona de repente cambia, donde a lo mejor esa persona por fin sale a la vida, por fin es otra persona, por fin se transforma, ¿verdad? Entonces es importantísimo, Dios mío, que eso se valore, porque también ha sido un trabajo tuyo, una hora que tú has empleado y que has estado trabajando, claro que sí. Pero ahí está el tema, que también lo vamos a ver cómo lo podemos hacer, es averiguar por qué no lo estás haciendo, qué te está pasando, qué hay detrás, qué creencia hay que te está limitando en ese momento. Y ahí vienen muchas veces esas famosas creencias de los ricos son egoístas o el pobre del pueblo, por ejemplo, es increíble, ¿no? Que hablamos del pobre del pueblo o el rico del pueblo. El pobre era humilde, era sencillo, tenía un gran corazón. El rico era avaricioso, era codicioso. Entonces, gracias Felipe Alejandre, saludos yo también, por supuesto, de México. Bueno, pues por cierto, hablando de México, que ahí me desvío siempre un poquito porque ya México está en mi corazón total, o sea, me conquistasteis, o sea, el otro día me di cuenta que llevo un año y poquitos meses desde la primera vez que fui a México y ya llevo 4 viajes. Y de hecho, ayer ya he estado programando el siguiente viaje que va a ser en septiembre. No sé exactamente las fechas, pero probablemente para la segunda quincena de septiembre, en,
Daré 5 cursos, 3 a unas empresas, 2 a particulares, en San Luis Potosí y también uno en Zacatecas, también otra vez Guadalajara, así que si por casualidad estás por alguna zona de esas, o te apuntas a uno de los cursos, si puede ser, si no están completos, o si no, a lo mejor incluso te apetece organizar uno de tu gente, de tu zona, y hablamos y encantada, pues hago un pequeño desvío y me voy por la ruta al siguiente lugar a conocer, ¿no? Que para mí es cada vez un honor, es un placer, es maravilloso conoceros y es maravilloso sobre todo trabajar con todos vosotros, con ese corazón tan grande que tenéis México y bueno, más adelante espero también conocer otros lugares, otros países, por supuesto. Bien, eso sea un poco de paso. Entonces, vamos a ver, Maribel Martínez Ávila, pues me esperas genial, no sé, eres de San Luis de Potosí, estupendo, pues eso es maravilloso, porque no sé si tienes relación con aquellos cursos que yo voy a dar ahí en concreto, pero en concreto justo en San Luis de Potosí, creo que en San Luis Potosí me voy a tirar una semana por lo menos, porque parece ser que voy a dar unos cuantos cursos ahí. Así que bueno, genial, estupendo. Bueno, lo que estoy diciendo, ¿no? Precisamente vamos a averiguar a ver qué es lo que nos está pasando, porque, repito, la energía es dinero. ¿Cuántas veces te ha pasado, y seguro que a alguno de vosotros le resuena, donde te da un poco de apuro por cobrar? Porque a lo mejor le trajiste algún regalo, o te encargaron algo en concreto y luego, bueno, no se lo puedo cobrar. Eso pasa además muchísimo en nuestras culturas, en la cultura, por ejemplo, la alemana, os voy a decir que no, porque ahí somos muy claros, pero para lo bueno como para lo malo. O sea, las cuentas claras y el chocolate espeso, ¿no? Entonces ahí asusta un poco porque es como muy directo todo, pero luego también es en todos los sentidos, es decir, también a la hora de ser correctos, lo somos para todo y para todos. Entonces no hay excepciones. También a la hora de, por ejemplo, de cobrar, es para todos y para todo. De hecho, en Alemania tú vas a cualquier sitio, te hacen un servicio, por ejemplo, una fontanería o cualquier cosa, o un dentista, te hacen el servicio, te arreglan el diente y luego ya te vas. Y tú dices, pero si no he pagado. No, no te preocupes, ya tienen tus datos y ya te mandan la factura. Y ojo, como no la pagues. Como no la pagues, puedes llegar a ir hasta la cárcel por no pagar una factura. Entonces, el concepto es totalmente diferente. Es decir, una factura hay que pagarla, punto. Aunque sea que me llega con correos una semana después. Es decir, hay un concepto del dinero muy diferente. Liz Hernández, saludos de Nebraska, Estados Unidos. Pues encantada también de tenerte ahí y muchísimas gracias por escucharme. Espero que a cada uno de vosotros os guste. Ah, bueno, por cierto, veo que son las 6:15, 6:13. Vamos a hacer una pausa y volvemos en 2 minutos. ¿Vale? Gracias. Bien, aquí seguimos. Entonces, en concreto, lo primero que vamos a hacer es, si tú ahora mismo no estás en la abundancia económica, vamos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cuál es
tu problema, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Recibes un buen sueldo, por ejemplo, gastas más de lo normal. Esos son todo deudas emocionales. Eso es así. Entonces, muchas veces nos pasa que bueno, ganamos bien y de repente incluso ganamos mejor, pero nunca llegamos a final de mes. Siempre tenemos que gastar lo que tenemos. Detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Detrás de eso muchas veces lo que tenemos es una deuda emocional muy grande. En concreto, a lo mejor nos hicieron daño de pequeños, a lo mejor mamá, papá abusaron de nosotros, nos maltrataron y nos creemos de alguna forma en el derecho de compensarlo gastando y cogiendo del mundo, porque el mundo, la vida, nos lo debe de alguna forma, porque nos robaron esa infancia. Entonces, ahí detrás hay esa deuda emocional y se trata de sanarla y de tomar conciencia de qué es lo que nos está pasando. Así de sencillo. Entonces es un poco averiguar, por un lado, qué es lo que me está pasando, porque hay personas, por ejemplo, que tienen y fluye. De hecho, todo esto, al hablar de energías, y estamos hablando en este caso de energías, es importante que las energías siempre fluyan, que el dinero fluya, que el dinero entre y el dinero salga a la misma velocidad, que siempre haya una fluctuación. Y os voy a poner un ejemplo, os he puesto el ejemplo de la tabla de madera, en concreto porque es interesante cómo en una tabla de madera, de repente, la mitad, no, muchísimo más, un tantísimo por cien, es nada. Es decir, átomos que corresponden a la madera y al agua y a lo que fuera, pero al final detrás hay nada. Es decir, energía. Entonces la energía está por todos los lados. Esa energía es la que hace que se una todo eso y haya, por ejemplo, la forma de una tabla de madera. Esa energía hace que se una y estemos aquí hablando en concreto, incluso que nos estemos comunicando y da igual del país que estés. Eso es precisamente la energía. Entonces, imaginaos cuánta energía hay que no vemos, que desconocemos además su funcionamiento, desconocemos de dónde viene, desconocemos tantas cosas precisamente, y eso es lo interesante, ¿no? Donde decimos, hay, y se puede sanar, porque lo mejor de todo esto es que podemos sanarlo. Entonces, como bien os digo, ¿qué te está pasando? O a lo mejor incluso puede pasarte que constantemente estás regalando constantemente. Estás, por ejemplo, comprando. A las mujeres además es curioso cómo es una historia que no nos pasa a muchas personas, pero a mujeres pasa más aún. Ese afán, de hecho, cuando hay, por ejemplo, una amenaza de guerra, donde las mujeres se vuelven como locas, sobre todo la mayoría de los casos son mujeres, y no me gusta de verdad estigmatizar, no me gusta generalizar para nada. De hecho, hoy es el Día de la Mujer y yo lo celebro muchísimo, pero yo lo celebraría más el día que no tengamos ni que hablar de ello. El día que simplemente sea un día más en el calendario donde se celebre la mujer, se celebre el hombre, o mejor dicho, incluso donde celebremos lo que es la igualdad, donde celebremos que eso no sea ni un tema de conversación, donde celebremos que no importa de dónde estés, de dónde vivas, de dónde seas, porque al final siempre vas a ser un extranjero en algún otro lugar, siempre vas a ser un inmigrante en algún otro lugar, y creo que al final lo importante de corazón es que nos demos cuenta que por dentro todos somos exactamente iguales y tenemos las mismas deudas emocionales, tenemos las mismas creencias a fin de cuentas y también tenemos los mismos sentimientos y perseguimos también los mismos sueños. Curiosamente, además, en el tema de los sueños, de cómo soñamos, es interesante saber que una persona en Japón sueña lo mismo que en España, que en México, que en Colombia, que en cualquier otro lugar, ¿no? Tenemos los mismos arquetipos, somos seres humanos al final. Entonces, pasa muy a menudo donde las mujeres, en un caso de guerra o en otros momentos de estrés, sin darse cuenta, hacen acopio y llenan sus despensas, hacen acopio y de alguna forma están para que no les falte de nada a los suyos. Es interesante porque de alguna forma lo que están haciendo en ese momento es también cubrir rápidamente esa carencia,
porque tienen miedo a lo mejor a la pérdida, porque a lo mejor lo que quieren es un reconocimiento por los suyos, por parte de los suyos. Quieren que los suyos les quieran, quieren que no les abandone su pareja, que no les abandone papá. Al final, detrás de eso está a lo mejor papá. Quieren que sus hijos siempre les quieran, que estén en paz con ellos, que sean adorados por ellos. Y detrás hay una deuda en muchos casos y detrás hay además una deuda emocional al final. Entonces es interesantísimo porque ahí es cuando nos damos cuenta de qué está pasando. Es decir, no estoy gastando en exceso, no estoy comprando en exceso porque haga falta, sino estoy comprando en exceso porque estoy buscando el cariño de los míos, porque estoy buscando ser la mujer perfecta, porque estoy buscando ser la madre maravillosa, porque estoy detrás pidiendo que papá no me abandone y pidiendo que no me quede sola, por ejemplo, ¿no? Detrás puede haber una deuda muy grande del abandono. Tengo un programa anterior en el cual hablé de la deuda emocional del abandono, precisamente. Pero esto lo que hace es, en cierta forma, que no me encajen las cuentas. Que por mucho que yo gane, por mucho dinero que yo llegue a ganar, por mucho que haya dinero en mi vida, pero siempre voy a gastar un poquito más. De forma inconsciente, si yo, por ejemplo, veo a final de mes o a mediados de mes que la cuenta ese mes ha ido muy bien porque me he despistado, porque a lo mejor he estado de viaje y no me he dado cuenta porque tenía los gastos pagados, de repente, rápido, tengo que hacer todo lo posible para gastármelo todo y pulírmelo todo, ¿verdad? Entonces, es increíble cómo detrás lo único que hay es una deuda emocional. Entonces, imaginaos cuántas cosas estamos haciendo o dejando de hacer, cuánto estamos generando en ingresos o dejando de generar porque no nos lo permitimos, porque estamos viviendo desde esa deuda emocional. Es por esto que me parece un tema tan interesante, porque cuando yo esto lo comprendí, y en concreto, fijaos que donde más me llamó la atención fue precisamente en ese curso de instructores, en un taller que hicimos y en un ejercicio, en una dinámica que hicimos, donde yo tomé conciencia del dinero, lo que representa el dinero en mi vida, ¿no? Entonces, aparentemente, en aquel entonces, yo digamos, ya afortunadamente ya lo estoy sanando, eh, era en ese momento, yo, por un lado, me encantaba tanto mi trabajo y me sigue encantando porque no ha cambiado absolutamente nada, que yo no consideraba que yo merecía cobrar por ello, porque era algo en lo que yo disfrutaba. Y de alguna forma yo tenía la creencia de que el trabajo tiene que ser duro y que el trabajo es algo pues fastidioso, algo que te hace, bueno, pues estar unas horas al día. Entonces, no entendía cómo podía ser algo tan súper divertido que prácticamente no lo puedo ya llamar trabajo, sino lo llamo disfrutar, lo llamo vivir, lo llamo pasármelo bien, porque realmente es eso. Y sí es correcto cobrar por ello, sí que está bien, porque estoy dando un servicio, porque estoy dando, de alguna forma estoy ayudando a que esa otra persona cambie algo en su vida, ¿no? Entonces es importante que si tú ahora te vas a dedicar a ello, si tú ahora estás en eso o en cualquier otra cosa, pero que te hagas valer. ¿Qué pasa también? Vivimos con el miedo. El miedo es una cosa que nos acompaña y que además se han aprovechado y se aprovechan constantemente, tanto políticos como empresas, como mucha gente se aprovecha del miedo. Pero el miedo es algo que yo acepto o no acepto. Está en mi mano en que yo entre en ese juego o no entre en ese juego. Dentro de la misma empresa, y aquí os hablo también de mi mundo del trabajo, donde sí trabajaba unas 8 horas, entraba a las 8 de la mañana, salía a las 5, a las 6, y en mi caso puedo decir que yo jugué con, con el universo, por decirlo de alguna forma, o yo reté a ver si es posible ir superando mis propias metas. Y además lo conseguí, curiosamente, ¿no? Entonces os cuento un poco brevemente mi historia, porque también me lo pasaba muy bien, me gustaba mucho mi trabajo, pero yo como que lo entendía que era un trabajo. Y eso sí, ahí exigía que ese trabajo fuera bien remunerado. Entonces, yo llegaba a la empresa, a la multinacional en cuestión, y yo decía, mira, yo trabajo estas horas y yo quiero este sueldo. Entonces, a lo mejor me decían, no, eso no se paga porque a las mujeres no se les paga esto. Porque incluso en España, incluso en empresas alemanas, pues a veces hay una pequeña
desigualdad social, que creo que me parece que está en algunas partes más del mundo. Es una ironía. Entonces, yo llegaba a ese trabajo y decía, no, ya me parece muy bien lo que tú me estás contando, pero la realidad es que yo exijo ese sueldo y ese dinero y si no, pues nada, gracias, ya encontraremos otra. Es como una relación. Es como una relación donde de verdad deberíamos estar los dos de acuerdo. Es como una compra. Cuando yo voy a comprar a la frutería, se trata de que yo compro esa fruta y que a mí me gusta y si no me gusta, pues no la compro. Pues esto es exactamente lo mismo. Y en el tema del dinero es exactamente lo mismo. Se trata de conectarme qué es lo que merezco realmente y que te lo creas. Que cuando tengas la oportunidad de oro y puede llegar a pasar que llegues a en 2 horas y ganes lo que no has ganado en un mes entero, que seas capaz de aceptarlo y que seas capaz de decir sí, perfecto, y que además estés con la serenidad suficiente, la tranquilidad suficiente, que cuando ese dinero llegue a tu vida, cuando esa oportunidad llegue a tu vida, tú estés con toda la serenidad del mundo, sabiendo desde dentro que lo mereces, que lo aceptas y además que no cambia nada en ti, es un flujo, simplemente fluye, entra y cuando tenga que salir, saldrá. Y de esa forma no vives, que eso es una reacción que le pasa a otras personas, donde de repente reciben esa cantidad de dinero, creen que la merecen, creen a veces incluso que es su derecho por ley, que tienen que tener eso, porque a lo mejor están en deuda con la vida, y que es su derecho y su obligación de los demás pagar por eso. Y de repente ese tipo de personas se encuentran ante el miedo. En cuanto más reciben, más miedo entra porque tienen miedo, por decir exacto, pánico a perder dinero, a estar en la pobreza. ¿Y qué hay detrás de esto? Que aquí otra vez volvemos a estas deudas emocionales, a estas creencias pasadas. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues a lo mejor detrás hay una mamá, un papá, que tenían miedo a volver a pasar hambre, porque pasaron una guerra, porque a lo mejor pasaron mucho dolor, mucho sufrimiento por falta de dinero, y entonces están agarrotados hasta tal punto que se quedan solos, que se quedan con las cuentas llenas, donde todo el mundo sacude la cabeza, porque esas personas solo están en absoluta soledad, donde sus hijos ya ni les hablan prácticamente, y no son capaces ya de soltar ni siquiera unos centavos, unos céntimos, porque solo viven desde el miedo a perder. A lo mejor les quedan muy poquitos años, a lo mejor están incluso a punto de morirse, pero tienen miedo a perder. Y lo importante, como bien digo, y no me canso de repetir, es que esto fluya y sobre todo que lo contemplemos como una energía. Así de sencillo, como una simple energía que entra porque he hecho la labor correspondiente, lo acepto, porque aunque me parezca extraño, aunque me parezca algo novedoso, que en una hora he ganado tantísimo dinero, lo acepto, está bien, no tiene que ser un delito, no tiene que ser algo perjudicial, no tiene que ser, que es lo que nos pasa muchas veces, que tenemos miedo de que, no sé si esto está bien, si es correcto, si es ético. No pasa nada. Yo luego puedo, dentro de ese equilibrio, de esa serenidad, más adelante puedo pensar, bueno, yo necesito con frialdad, necesito, por ejemplo, 1.000, he ganado 10.000 y a lo mejor puedo decir, bueno, pues voy a invertir un diezmo en ayudar a otras personas. Creo que eso también es parte de ese flujo. Creo que es parte de esa energía, que también tengamos claro que si nosotros somos el canal para recibir eso, que también seamos el canal para ayudar a algunas personas que no tienen la opción, porque a lo mejor tengan esa mentalidad cerrada en ese caso y que podamos ayudarles a ellos en concreto a disfrutar, digamos, también y a tener una vida un poquito mejor. Vamos a hacer otra pausita de 2 minutos y volvemos enseguida. Gracias.
Y aquí volvemos, precisamente. Entonces, lo más importante es averiguar qué estamos además haciendo nosotros, por ejemplo, con el dinero, qué actitud estamos teniendo frente al dinero. ¿Cuántas veces oigo precisamente, pues sí, ese miedo a que, por ejemplo, yo me acuerdo de una persona con la que trabajamos en concreto que decía que tenía, que cuando llegaba a tener muchísimo dinero, llegaba incluso a ser multimillonario y cuando llegaba, lo perdía todo. ¿Qué había detrás? Es interesante porque además, fijaos que esa misma persona, que podría ser tú, llegaba a ser multimillonario. ¿Qué hacía esa persona en concreto para llegar a ser un multimillonario? Si tú observas los patrones de conducta de esa persona, te das cuenta que esa persona, por ejemplo, no tiene miedo, que actúa como si fuera a ser verdad el proyecto con el que va a empezar, por ejemplo. Incluso seguía las pautas correctas, es decir, siendo realista, siguiendo los pasos, haciendo el proyecto SMART, que ya si queréis os lo puedo pasar si tenéis interés. Es decir, hacía todo una secuencia de cosas que de alguna forma le llevaban a volver a ser millonario. Y por supuesto no se achicaba, no tenía miedo a la hora de lanzarse, a lo mejor en este caso, de un invento nuevo, por ejemplo, de invertir en un invento nuevo. Tenía esa habilidad de llegar a eso y de llegar hasta el punto de ser millonario, ¿no? De codearse con las personas, de saber venderse, todo. Y de repente llegaba a la cumbre y en ese momento caía con todo el equipo y perdía absolutamente todo hasta la más absoluta ruina. Y eso en varias ocasiones, lo cual demuestra que esa persona tenía detrás una creencia muy grande. Y lo más fuerte fue el descubrir que detrás tenía miedo a quedarse solo, porque había vivido en carne propia, como niño pequeño, que su papá estaba completamente solo y se murió solo. A lo mejor lo que no comprendió o lo que no vio era que a lo mejor su papá estaba solo y murió solo por el sencillo hecho de que a lo mejor fue demasiado miedoso de compartir o solo lo basaba todo en el afecto, digamos, a través del dinero. Pero fijaos cómo ese niño, de alguna forma, recibió el mensaje cómo alcanzar el éxito, cómo alcanzar el dinero, pero luego se quedaba a puertas de y no se confiaba y perdía absolutamente todo. Conozco otro caso de una persona que tiene como objetivo vivir de forma humilde y sencilla, porque no tiene muchas pretensiones. Pero es una persona que su mínimo del banco, de la cuenta bancaria, primero es no pedir créditos nunca, nunca, y su mínimo de la cuenta bancaria, pues no sé si son 5 o 10.000, no importa. Entonces es una persona que nunca baja de ahí. Cuando baja un poquito de ahí, le entra tal angustia, le entra tal agobio, aunque otras personas, le puedes contar que otras personas tienen créditos y tienen un montón de deudas y un montón de cosas, pero esa persona le agobia tanto que entonces busca lo que sea necesario para volver a subir ese nivel y para volver a empezar, por decirlo de alguna forma, que no le baje el nivel. Entonces busca nuevos negocios, busca nuevas redes, busca nuevos y siempre se mantiene en el mismo nivel. Quiero decir con esto que ahí nos damos cuenta del poder que tenemos en nosotros mismos, de la capacidad que tenemos nosotros y que simplemente se trata de identificar qué es lo que hay detrás de eso. ¿Por qué no estás alcanzando? ¿Por qué no estás fluyendo? ¿Por qué no permites que eso sea una pura, mera energía? Que sea una energía que la aceptemos porque es algo maravilloso, que sea una energía que es la que a mí me hace cruzar el charco, la que a mí me hace disfrutar y seguir mi corazón, la que a mí me hace conectarme, la que a mí me conecta además, porque luego está la magia, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo como quieras, que de repente todo se da. Es decir, por un lado, pide tu deseo, créatelo en tu mente, vete a por tus objetivos, rompe tus miedos, vete a través de ellos, porque detrás de esos miedos siempre, siempre, siempre está la libertad y está el amor.
Porque el contrario del miedo no es la valentía. El contrario del miedo es el amor. Y yo me he dado cuenta, y además cada vez que, en cuanto más, es como la hipnosis, en cuanto más lo voy practicando, más lo voy superando. Y cada vez va más rápido todo. Y cuando ahora me pongo delante de un fuego, delante de una tabla de madera o delante de unos cristales y me toca caminar a través de ellos, sí tengo respeto, porque nadie dice que ahora vayamos de soberbios, de prepotentes, de arrogantes. Se trata de que tengamos respeto, sí, por supuesto que sí, pero a partir de ahí yo tomo la iniciativa y camino y sé que detrás me empodero mucho más. Y tampoco significa soberbia, sino significa, porque también os estoy contando un poco de las típicas creencias que hay detrás de esto, en las cuales creemos, bueno, pero si supero ese miedo, detrás luego me voy a volver una persona arrogante, prepotente, o cualquier, quién sabe lo que haya detrás de ese pensamiento, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de que detrás, curiosamente, hay amor. Detrás, lo que yo estoy conociendo en el momento que camino sobre el fuego por primera vez, en el momento que yo me atrevo a seguir mi corazón y seguir mis propios sueños, es precisamente la abundancia en mi vida. Y la abundancia puede ser para unos más y para otros menos, pero en el momento que estamos conectados con ese flujo, con esa energía que fluye totalmente, no es una cuestión tan, ¿cómo decirlo? Sí estás en abundancia, sí estás de alguna forma fluyendo, por supuesto, pero tampoco tienes la necesidad, lo que decíamos, ese acopio de materiales. No tengo tanta necesidad de acopio de materiales, pero sí a lo mejor mis viajes que me cuestan un dinero. A lo mejor quiero disfrutar además también de esos viajes en concreto, ¿no? Me gusta conocer más aparte de lo que ya conozco cuando, por ejemplo, viajo a México y voy conociendo los lugares, la gente maravillosa que conozco y, bueno, la comida y el picantito que me encanta, ¿no? Pero quiero decir con esto que lo que estamos aprendiendo en ese momento es a cada vez conectarnos más y más rápidamente. Y además de pedir y de exigir que lo justo sea lo justo. No significa tampoco que permitamos que cualquier persona nos engañe, ni muchísimo menos, porque estoy conectada de repente con el corazón, estoy conectada con el amor. Y al fluir precisamente todo esto, también exijo que si alguien me roba, voy a ser la primera que voy a salir corriendo a por el ladrón, a recuperar lo que es mío. Ya no necesito que alguien o algo haga lo posible para que ese ladrón tropiece y le caiga la cartera. Hay una parte de universo, de Dios, que yo le permito también, evidentemente que pase, por supuesto, pero hay una parte en mí que será la que yo me ponga en acción. Independientemente que además le pida a Dios que por favor me ayude, que lo que sea. Pero hay una parte en mí que es la de acción. A lo mejor el ejemplo de un ladrón es un poco, bueno, sacado de contexto porque a lo mejor dices, no, es que es demasiado peligroso, no me compensa, que por el bolso voy a detrás de él. Pero creo que os estáis haciendo una idea, me imagino que más o menos sabéis de lo que estoy hablando. Es decir, que voy a por ello también, voy a por mis sueños, voy hablando con la gente, voy probando, tocando puertas, voy averiguando. Ahora afortunadamente ya van pasando el tiempo, ya van pasando los años y afortunadamente pues hay personas que me llaman, oye, ¿podrías dar un curso en tal sitio, en este colegio, nos podrías echar una mano o cualquier cosa? Y afortunadamente ya va rodando, pero también os quiero confesar y decir que esto no es desde el primer momento, sino que cuántas veces nos hemos encontrado una sala vacía, cuántas veces nos hemos tomado una cerveza porque no había nadie, cuántas veces, pero no es ponerle el foco a eso, sino es seguir mi sueño, es seguir enfocándome siempre, siempre, siempre en todo lo posible, en todo lo positivo que hay en la vida y que hay en mi vida en concreto. Es para mí muy importante porque de esa forma hago que todo ese camino sea mucho más llevadero, que todo ese camino sea mucho más fácil en concreto. Entonces, no sé, perdonarme porque no sé cómo es posible. No sé, ahora no sé si se me ve o solo se me escucha, ¿verdad? Muchas gracias, Hernández Marilú.
Espero desde California, yo no sé por qué, pero ahora mismo se volteó mi cámara, no se me ve, no sé qué me ha pasado. Ay, no, no tengo ni idea qué me ha pasado. Solo me escucháis, eso es. Pues vamos a ver, no sé qué pasó. Vaya, vamos a hacer una pausa. Ahora ya estamos, creo. Sí, perdón. Entonces, no sé qué ha pasado, que últimamente la tecnología me está fastidiando bastante porque de repente los WhatsApp me entran porque les da la gana. Y eso antes no era. Antes cuando yo tenía un directo no entraba nada y no entraba nadie. Y ahora de repente me están entrando WhatsApp que no tienen por qué estar entrando. Así que, bueno, perdonadme, pero bueno, es cosas del directo que de repente me entra lo que no debe y bueno, así es. El caso es, de verdad, tenemos que tener en cuenta que esto fluya, que estemos conectados y que lo permitamos. Averigua a ver qué hay si tú no estás teniendo lo que quieres tener, si tú no estás en la abundancia como mereces, si eso no fluye en tu vida, si el dinero no fluye en tu vida, mira y observa a ver qué hay detrás. Si tu gran sueño es tener mucho dinero, ¿qué hay detrás de ese tener mucho dinero? De verdad, me sorprende y me fascina a la vez personas que estoy viendo que por fin se les está cumpliendo su sueño, que el otro día hablando con una persona con la que estuve trabajando me decía, sí, pues por fin hemos vendido una casa, por fin me he comprado otra, me voy a construir una nueva casa en otro terreno, con vistas maravillosas, etcétera. Y dices, wow, qué padre, ¿no? Qué maravilla que por fin se cumplan tus sueños. Y lo más fascinante es, ya, pero es que no hemos recibido lo que teníamos, es que los papeles, es que otra vez enfocándonos en todos los problemas, en todo lo negativo, en todo lo que no es, en vez de disfrutar y decir, gracias Dios, gracias universo, gracias lo que sea, de verdad, que estamos cumpliendo nuestros sueños. Ahí también hay una deuda emocional, porque ahí esas personas no son capaces de valorar, sino que creen por decreto y por derecho que les corresponde. Entonces simplemente es como agarrar, sujetar eso que me corresponde porque es mío y por fin he recuperado lo que tú me debías. No es eso, es enfocarlo de por fin se está cumpliendo mi sueño. Voy a buscar todo lo positivo. Por fin estoy haciendo aquello que siempre he querido. Por fin estoy comprándome esa casa que siempre soñé. Es importante que veamos qué está pasando ahí, qué está viendo ahí que se estanca. Eso es muy, 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 muy importante. Entonces, pues bueno, vamos a hacer, ahora sí que vamos a hacer una pausa de 2 minutos y volvemos enseguida con el último trocito del programa. Gracias.
Ahí, volvemos. Bien, queridos amigos, aquí seguimos precisamente. Entonces, cuéntame si quieres a través del chat, por ejemplo, preguntando directamente cuál es tu tema, qué es lo que te está dejando donde estás. Aprovecha este momento en directo donde estamos precisamente hablando sobre ese tema que es las deudas emocionales, las deudas del dinero. Es curioso además cómo muchas veces decimos, no, yo no tengo ningún problema. O por ejemplo, me decía un hombre, no, yo no tengo problemas con mi padre. Y de repente salían un montón de cosas. Simplemente mi padre me pegaba, me daba palizas, no sé cuántos, y dices, ah, es verdad, no tienes problemas, que va ninguno, todo normal. Quiero decir con esto, es curiosísimo cómo hacemos que sea algo mucho más suave, que lo suavicemos, pero detrás sí está habiendo algo muy grande, muy potente, muy fuerte, que no me permite crecer. Entonces, de hecho, recuerdo de una persona que trabajé hace muchísimos años, al principio de todo, y en concreto también está la ley de la atracción, por supuesto, en el sentido de atraes lo que en ese momento percibes y sientes. Y fue interesante porque era una persona que no avanzaba, que siempre de alguna forma estaba en deuda. ¿Y qué pasó de hecho? Pues al final no me pagó, nunca. Fue la única persona, de verdad que tengo que decir, que nunca me pagó. Y fue interesante porque decías, primero por mi parte, que yo estaba todavía en esa fase de, por esto no puedo cobrar, porque me lo estoy pasando muy bien, porque disfruto, porque me encanta mi trabajo. Pero, por otro lado, también conecté con esa persona que en concreto decidió que no, o no creo ni que decidiera, sino dentro de sí mismo había una parte de que tenía que dejar deudas. Fijaos además lo incómodo que es deberle dinero a otros, porque estamos constantemente, bueno, o sea, no solo le debemos dinero, sino cada vez que le vemos, cada vez que aparece por ahí, nos acordamos de, ahí, que es que me acuerdo que le debía dinero. Entonces estamos cargando con esa deuda constantemente y mentalmente eso está machacando nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro corazón, de alguna forma, nuestra autoestima, muy importante porque nuestra autoestima también se siente cada vez más tensa, más agobiada, aunque creamos que no, porque a lo mejor, de hecho, por ejemplo, aquí en España, cuando ha venido la crisis donde la gente se ha endeudado con tantas cosas tan brutal, podrías pensar que, bueno, que de alguna forma no es ningún problema porque lo tienen superado. No, sí que tienes un gran problema porque no está superado, porque de forma inconsciente sí que me está grabando a fuego y me está haciendo sufrir. Es mucho más bonito el que podamos vivir tranquilos, sin deudas, sin dejar, digamos, todos esos pufos, como llamamos aquí en España, ¿no? Sin dejar esas deudas, ¿no? Pero es verdad que en este caso es algo que de alguna forma nos merma y nos bloquea. Como repito, es algo que debe fluir. Como la salud. La salud fluye. Cuando la salud fluye, pues las bacterias, los virus pueden aparecer en tu cuerpo y se vuelven a marchar, tal cual. Entonces no hay ninguna deuda. Simplemente pasan, entran, ven y márchense otra vez, por favor, señores, bacterias, señoras, bacterias, señores, virus. Lo mismo pasa con el dinero. Entra, fluye y pasa. Y no se queda estancado en ningún lugar, sino simplemente está fluyendo. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, vamos a poner un ejemplo de 10 personas, un grupo de 10 personas. A cada uno le damos $100 o euros, que es lo que yo conozco. Entonces, a cada uno le damos 100 euros. Bien, y empezamos en el plazo de 30 días. Cada uno tiene algo que ofrecer, algún servicio, alguna cosa. Entonces, en ese plazo de... Si el dinero fluye, en el plazo de esos 30 días, pues todos van a tener 1000. Entonces, cuando tengo 1000 en ese grupo de 10, cuando eso va fluyendo, 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 al final ha habido un movimiento de 30.000, ¿verdad? 30.000.
Es decir, ahí ha habido completamente un flujo. ¿Qué pasa si de repente uno de ellos tiene miedo a perder? Porque está soltando y tiene miedo a ver si va a perder algo en concreto. Entonces en ese momento se estanca con esa persona. Vamos a llamarle Pepito. Y se estanca con Pepito. Y Pepito lo tiene ahí agarrado. Pero ¿qué está pasando? El resto están empezando a pasar penurias y hambre. Porque en esos 30 días ya no están recibiendo nada, ya no pueden adquirir absolutamente nada. Pepito se está quedando con eso. ¿Por qué? Por el miedo. Están entrando en energías, además, contra Pepito. Eso es lo que pasa a nivel mundial, en concreto. Y eso es lo que nos pasa cuando vivimos desde esa conexión. Estoy viendo nuevos mensajes, Jacqueline Cruz, qué miedo y pienso que no tengo metas en mi vida. No creo, de verdad, Jacqueline, querida Jacqueline Cruz, estoy convencida que sí tienes metas en tu vida. Lo que pasa que también es verdad que hay momentos en esta vida donde estamos en letargía, que simplemente estamos apáticos. Estamos como aparentemente que no nos viene ni nos va. Y eso se llama también depresión, porque hemos pasado a lo mejor muchas penurias, hemos pasado mucho dolor y es un mecanismo de defensa de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo que dice, es que no tengo más ganas, no tengo metas, no tengo ganas, pero sí las tenemos. Y es volver a encontrar la chispa de la vida. Eso es lo importante, es volver a hacer aquellas cosas. Hay algo siempre que nos gusta. Yo cuando por ejemplo pasa eso de que no tenemos metas en la vida, yo invito a que empecemos con algo muy básico, que puede ser pintar, algo que a ti te guste, que puede ser hacer ejercicio, que puede ser, no tengo ni idea, pero empezar con eso para empezar a volver a activar las endorfinas, la dopamina, la serotonina, y para que eso empiece otra vez a oxigenarse y a espabilarse. Verás cuando de repente te espabilas y dices, ay sí. Y además llega un momento, es que además lo conozco, y llega un momento donde dices, es que me faltan horas, porque estoy constantemente dándole vueltas, me encanta, disfruto. Fijaos que a mí ayer me propusieron de los 5 talleres en San Luis Potosí y estoy ya dándole vueltas cómo hago cada uno y me apetece hacer uno para cada grupo en concreto, me apetece un taller concreto, me apetece dar el 100%, o sea, lo disfruto, pero no ha sido siempre así. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Es volviendo a conectarnos con nosotros mismos. Maribel Martínez Ávila, yo el resentimiento hacia mi madre que me impedía avanzar, todo era negativo. Claro que sí, y además madre no hay más que una y eso es también, como dice Edmundo Velasco, afortunadamente, porque graban muchísimo y porque muchas veces lo que nos han grabado ha sido lo negativo. A lo mejor cuando éramos niños teníamos sueños, teníamos muchísima alegría, muchísima, ¿cómo decirlo?, de sueños, de ilusiones y uno por uno nos lo fueron mermando, nos lo fueron, pero desde su creencia, de verdad, se trata también de volver a perdonar a esa mamá, a ese papá, porque no sabía hacerlo de otra forma, porque fue su forma, porque también tuvo su educación, fue su forma de verlo y porque un buen día se quedó en esa situación, en esa negatividad, igual que a lo mejor estás repitiendo tú el mismo patrón ahora, ¿no? Norma Ramírez González, ¿cómo le podemos hacer para sanar esa deuda? Pues precisamente es empezar, mira, por un lado, yo digo, el conectarnos con algo que nos hace vibrar. ¿Por qué? Porque eso me va a dar vitaminas, me va a dar salud, me va a dar algo que automáticamente me va a conectar con la abundancia porque ya yo misma me estoy dando ese cariñito, ese amor, ese corazoncito a mí misma. Entonces, eso es el primer paso. De verdad, yo además os invito a cada uno de vosotros, si tenéis dudas, si tenéis interés, conectaros conmigo a través de mi Facebook. Bueno, ya veis mi nombre, mi página web, pues es mi nombre.net al final. Entonces, yo encantada, a cada uno me encanta pues contestaros qué podrías hacer, o aunque sea una grabación de voz, yo te lo cuento, ¿no? Porque es, de verdad, y sobre todo porque me quedan 4 minutos, entonces es muy bonito, de verdad, el ya empezar a motivarme, a ponerme las pilas, a ir a nadar como mi amiga Angélica, que veo que no ha aparecido hoy y le voy a poner falta. Pero, por ejemplo, de irse a nadar todas las mañanas a las 7 de la mañana me parece genial. Todas las mañanas irse a nadar, porque eso te activa el cerebro, porque eso te pone las pilas, porque eso te deja, pues como dice Edmundo Velasco, de babosear por la vida, sino está activándote todos los días. Pues eso es al final lo primero. Y lo segundo,
aprender a perdonar, que ahí siempre digo Oponopono, por favor, o sea, trabajar con Oponopono. Maribel Martínez Ávila, y hoy veo abundancia en mi vida y he emprendido mi propio negocio y miro abundancia, cosa que antes no. Efectivamente, lo mejor de todo esto, la buena noticia de todo esto, que independientemente de dónde vengas, independientemente de quién te han estigmatizado, independientemente de tantas y tantas cosas, te puedo asegurar que todo es posible y todo se puede al final cambiar. Que eso es lo mejor de todo. Es decir, que esta situación no es definitiva, que hoy puedes cambiar el resto de tu vida. Hoy puedes comenzar a tomar las riendas de tu propia vida, superando tus miedos, avanzando, conectándote contigo y haciendo todas aquellas cosas que a ti te hacen vibrar. Porque cada cosa que tú hagas que te haga vibrar, te va a conectar, es como si tratas bien a tu mejor amiga o a tu mejor amigo. El momento que le tratas bien, pues tendrá más ganas de quedar contigo a tomar algo. Pero si le tratas mal y si solo le das pensamientos negativos, ese amigo, esa amiga no tiene ganas de quedar contigo, ¿verdad? Eso es lógico, eso es normal. Entonces piensa que tú eres tu mejor amiga y eso es lo más importante, lo más preciado que tenemos. Tu mejor amiga, tu mejor amigo. Quiero decir con esto que lo más importante es volver a conectarnos con nosotros mismos, con aquello que nos gusta, querernos, pintar, hacer ejercicio, como digo, que esas endorfinas, que esa serotonina, que esa dopamina, que son nuestras propias drogas, vuelvan otra vez a activarse solas y que se pongan en acción. En cuanto se pongan en acción, te puedo asegurar, pero 100% segura, que vas a ser capaz también de volver a soñar, de volver a crear tus nuevos sueños, tus impulsos, de volver a perseguir aquello que te gusta. Y vas a llegar a un momento, como te puedo asegurar además en mi vida, que ya no existe ese diálogo interno, que ya no tengo que hablar conmigo misma diciendo, ay, es que soy imbécil, es que soy tonta, es que mira lo que he hecho, mira qué tal. Acepto cada situación como es, tal cual. Simplemente es, ni buena ni mala, es una situación. Y desde aquí, cuando tengo un muro delante mío, pues tendré que ver si doy una vuelta alrededor o salto por encima o cómo lo hago o me doy la vuelta y voy hacia atrás. Pero simplemente es, no es, ay, qué malito estoy. En fin, queda 7 de la tarde aquí en España. Vosotros, quién sabe la hora que tenéis. Así que un placer, una vez más, estar con vosotros y nos vemos la semana que viene en directo. Muchísimas, muchísimas gracias. Chao, chao.